Esto es hora de un podcast que se viene haciendo ya hace un tiempo. De hecho, ahora están con la tercera temporada. Es el podcast Oficio, que está a cargo de Camilo Salvetti, que es periodista. En este momento está trabajando en La Diaria y en Uniradio. Ya que recibimos con un fuerte aplauso. ¡Grande! Bienvenido, Camilo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, muchas gracias por haber venido vos. Y bueno, para contarnos un poco de eso, ¿no? Oficio, aparte yo lo primero que dije, oficio debe ser de oficio. Ah, está bien. No, y del oficio de periodista. Claro, que no se entiende mucho como un oficio a veces. O no se lo ve como un oficio. Entonces el nombre fue como un poco pensando a raíz de discusiones con amigos periodistas y con compañeros y colegas, como bueno, tiene mucho de oficio porque si bien lo podés estudiar y lo estudiás en la facultad y podés estudiarlo en diferentes instituciones, hay mucho de aprender aprender piques, aprender haciendo y aprender como un poco en la calle, haciendo coberturas, yendo a la redacción o haciendo como cuando hablas con alguien, cuando hablas con, no sé, un político, por ejemplo, con distintos tipos de fuentes o a dónde consultar, es como son piques que quizás los podés aprender en un curso, pero que en realidad los vas afinando en la práctica. Y me parece que eso lo hace un poco en oficio. De hecho, hoy se resignifica mucho más porque hay mucho alcance a material, eventualmente hasta ser no autodidacta, tenés que tener algo, pero podés estudiarlo de alguna manera y se resignifica lo de estar en la cancha, donde el periodismo se hace ahí, estando. Es en el día a día. Es en el día a día. Es en el día a día. Y bueno, surge como un proyecto medio pandémico también, porque lo empecé en pandemia, estando con las actividades, en realidad todo mi trabajo lo hacía en la casa, lo de la radio lo hacía en mi casa, lo del diario lo hacía en mi casa, y estando tanto ahí, como que me puse a pensar, digo, bueno, tengo que aprovechar, ahora que tengo aparte implementos, micrófonos, cosas para grabar en mi casa, decir, tengo que aprovechar, hacer algo, y hace tiempo tenía en la cabeza esto de discutir un poco sobre nuestro trabajo también, que es algo que me gusta hacer mucho, y en ese momento era parte era tutor en una materia de la FIC, que es la sala de redacción Julio Castro, que es un lugar donde se dan muchas discusiones en torno a notas o en torno a hechos de la agenda o hechos periodísticos, y se dan muchas discusiones sobre periodismo. Y dije, ¿cómo está para trasladar esto a algo, un podcast o algo, a donde puedas hablar con otros periodistas, con otros colegas, quizá no tan conocidos o que no están en todos los medios, pero que yo los conozco y sé que tienen muy buenas ideas y que hacen cosas que están muy buenas y que son especialistas en tal o cual tema, a ver las diferencias también, claro, en cubrir tal o cual tema. Dije, bueno, estaría bueno hacer algo de esto, estaría bueno como ponerse a discutir y a charlar en realidad y que además sirva para quien se quiera dedicar al periodismo o para quien esté estudiando, que le sirva para saber un poco cómo es el oficio justamente. Porque aparte, además, en cada capítulo vos elegís temáticas, ¿no? Y entonces, ¿cómo esa temática es tratada a través del periodismo? Yo qué sé, los policiales, género, no sé, drogas, bueno, que el primer capítulo. Sí, claro, el primer capítulo fue sobre drogas, que hablé con el Guille Garat, que lo conozco de hace un par de años, de un curso que hice. Y sí, claro, porque pensando esto que decía, de discutir sobre nuestro trabajo, dije, bueno, pero ¿cómo lo puedo estructurar? O sea, me senté ahí. Es tan amplio. Claro, porque es tan amplio. Me senté ahí, Zoom tras Zoom, Zoom de trabajo, Zoom de clases, Zoom de cosas, sentado diciendo, bueno, vamos a ponernos a pensar un poco cómo lo puedo estructurar. Y dije, bueno, los diarios, los informativos, las cosas se ordenan por secciones. Vamos a ordenarlo por secciones y por temas. Claro. Entonces me hice como una listita de temas que me gustaría abordar. Hay un montón que incluso no llegué a hacer y que los voy haciendo, los vamos haciendo en realidad, porque ahora somos un equipo como más grande a lo largo de las temporadas, y me anoté y dije, tengo estos temas, ¿con quién puedo hablar? Y claro, ya hace unos años que me dedicaba al periodismo, dije, tengo muchos conocidos, ¿con quién puedo hablar sobre esto? ¿Con quién puedo hablar sobre esto otro? Y ahí me empecé a hacer la listita y empecé a grabar. Los primeros están grabados por Zoom por eso también, porque es un proyecto pandémico, claro, y se nota la diferencia. Se nota la distancia de alguna manera, la diferencia. Por los audios te das cuenta que es esa distancia. Te quería preguntar, ¿por qué trabajando en los medios, siendo periodista, de repente vas al podcast derecho? Capaz que podrías haber tenido otras opciones, no sé, o hacer como más de videos de YouTube o algo de escrito, por decirlo de alguna manera, y decidir el podcast. Por consumidor, porque te da una libertad, te da una cercanía, no sé.
Lo de los videos de YouTube no, porque me cuesta un poco poner la cara. Bienvenido. Gracias. Claro. Ahora me la voy a sacar, ahí voy a, como Scooby-Doo, es otra persona. Tiene un doble. Claro. Que se Lo parece mando y mucho le a digo, Camilo estas Salvetti. cosas hacelas vos, y yo me dedico a poner la voz. No, sí, por eso, porque dije, no, quiero hacer algo. Y aparte por ser consumidor de podcast. Escucho muchísimo podcast, mucho podcast de entrevista, y en ese momento estaba justo muy colgado con uno que se llama Comedia, que hago la recomendación también, una recomendación dentro de una recomendación, que se llama Comedia, que discute la comedia con diferentes comediantes argentinos. Es argentino ese Comedia. Es argentino, con diferentes comediantes. Entonces va desde, ahí tiene uno con un integrante de Les Luthiers, y tiene otro con, no sé, Martín Garabal. Y dije, está bueno esto, es también muy personal de cómo cada uno ve la comedia. Yo lo hice, quise hacerlo un poco distinto, pero ese formato de entrevista en torno a un mismo tema me copaba. Y sí, escucho mucho podcast, y eso también fue lo que me llevó. ¿Y por qué te pareció que como que iba en un podcast y no un programa de radio con una entrevista? Porque quería probarlo. Porque quería probar hacer un podcast que nunca había hecho, y porque quería también tener esa libertad de hacerlo porque me gusta y no sentir que se iba volviendo una obligación de tengo que tener uno cada semana. Claro. No, tratar de tener cierta periodicidad, claro, pero saber que lo estaba haciendo porque lo disfruto, que lo hago porque lo disfruto. Eso se nota, y hay algo que se repite además en este espacio como tenemos todos los viernes, viste que pasa mucho lo de, se logra el disfrute por no tener como pactado y la presión de tener que sacar sí o sí de esa manera. También, perdón, te engancho, también saca un poco de presión, todas las personas que vos entrevistás, ¿son colegas o te ha tocado gente que nunca habías tenido como contacto y era la primera vez que te sentabas a hablar? Hay de todo. Hay colegas que conozco, hay amigos también, amigos de la vida, amigos cercanos, y hay gente que simplemente he entrevistado en algún otro momento y digo, de paso agarro y le digo, che, ¿querés venir al podcast? Por ejemplo, Fabián Berner de K-Info, yo había hablado con él por notas que tenía que hacer para el diario y dije, bueno, sabe mucho de libertad de expresión, está bueno para hablar de esto, y ahí salió ese episodio. No sé si hay alguien con quien nunca hablé. Bueno, el nuevo que va a salir ahora es alguien con quien nunca había hablado, pero... pero que fue muy piola, estuvo muy bien. Te preguntaba porque se nota esto que estamos teniendo ahora, así de estar así, en una charla, como acodados, y si eso te lo da, además del formato de podcast, también tener la oportunidad de conocer, ¿viste? Como ser del palo y liberarse. Sí, y creo que a los entrevistados les gusta también. Supongo porque no es que me lo hayan dicho explícitamente, pero lo noto que les gusta la forma en la que hacemos las entrevistas en realidad. Y porque en sí a todos los periodistas nos gusta discutir nuestro trabajo. Porque es un trabajo que tiene como muchas aristas y es como muy complejo a veces de hacer, y en el día a día, en la picadora un poco de carne, no te das cuenta, no te parás a pensar de lo que estás haciendo, y tener ese espacio. Nuestras grabaciones son de 40 minutos, 1 hora, después en el recorte el podcast termina quedando más corto, pero es eso, es sentarnos un rato a charlar entre colegas y discutir cómo es nuestro trabajo, y eso me parece que es lo que está bueno. Sí, va un poco por ahí, me parece. Esto que te decía, los periodistas nos gusta reflexionar sobre nuestro trabajo, pero es un trabajo que te exige mucho y que tenés que estar como al palo. Entonces, está bueno parar y pensar, bueno, ¿cómo cubrimos estas cosas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Clarísimo. ¿Por qué te parece que el podcast es un formato, digamos, que como que está siendo más célebre, digamos, ¿no? Que cada vez la gente lo escucha más? Hay un montón de podcasts a nivel mundial que son como muy famosos. Bueno, ahora América Latina está fuerte. Radio Ambulante abrió la cancha. Abrió mucho la cancha. ¿Qué da este formato? Yo creo que da lo de los podcasts me parece que es como cada uno tiene su público objetivo. Entonces, vos querés escuchar a alguien hablando sobre series y hablando en un tono como más ameno y más... Hablamos con Pablo fuera del aire, que es como podés estar ahí y parece que estás en la conversación. Claro. Que estás como en una conversación y es eso, me parece. Y también, eso, quiero escuchar algo, hay gente hablando de series, puedo escucharme un podcast sobre series. Quiero escuchar algo más serializado, algo que sea como que me vaya contando una historia, pongo otro podcast. Por ejemplo, no sé, hay uno del robo del siglo, en
en Argentina, que son unos capítulos que te lo van contando como si fuera un documental, que está buenísimo. Sí, es buenísimo, buenísimo. Entonces, creo que es primero el público objetivo y que es como, bueno, hacemos podcast. Yo hago un podcast sobre periodismo, pero también hay eso, gente que hace sobre cine, gente que hace sobre todo. Y creo que es el tipo de formato, que al no ser en vivo y no ser algo al aire, porque trabajando en radio también te das cuenta que haciendo algo al aire y en vivo tenés otra energía y como otras dinámicas y otros tiempos, y que te da como otra, porque bueno, la radio se puede escuchar on demand también ahora, pero creo que te da como otros tiempos y otras formas de hablarlo y más de llevarlo, y estás como un poco más libre. ¿Qué ritmo querés llevar en el podcast? ¿Y cómo sentís, al darse la charla, se nota igual que fluye, pero es esta cosa de periodista entrevistando a un periodista? Esto como de los dos nos toca siempre estar haciendo preguntas y todo, y nos ponemos ahora al lado de contar un poco sobre nuestro trabajo. ¿Cómo es esa sensación? ¿Qué te han dicho? Varios me han dicho que no están acostumbrados a que les hagan preguntas. Claro, yo venía pensando en eso cuando iba para acá, porque yo tampoco estoy acostumbrado a que me hagan preguntas. Claro, estoy acá a contestarlas. Como en la previa siempre surge eso. Me dicen como, bueno, sí, me recopa, pero eso, como que no están acostumbrados a ser el entrevistado, sino a ser el entrevistador. Pero después cuando se sientan y ven un poco cómo se va dando la charla y cómo son las preguntas y un poco por dónde va, también pasa que a veces si es un tema del que yo no tengo tanto manejo, les digo, che, recomendame cosas para leer, cosas para buscar y eso para poder, bueno, abrir la cancha porque, bueno, sí, puedo tener algunas preguntas básicas, pero algo sobre lo que te gusta hablar. Y algo que he hecho en temas más específicos, como en drogas o como en salud, por ejemplo, el capítulo con Amanda Muñoz o con Stephanie Demirjian, que es el capítulo sobre género, buscar investigaciones de ellos también. Entonces decirles, che, encontré esta nota tuya que me re gustó y que fue una investigación que me parece que está muy buena. En una parte vamos a hablar sobre esto. Así que para que relea un poco excelente, la nota y claro, ya vaya advertido que vamos a hablar de esto. Entonces, eso me parece que les da otra tranquilidad. Y lo que decía, con los que nos conocemos más es mucho más fácil. Excelente. Nada. ¿El próximo capítulo cuándo es que sale? No hay una fecha todavía, fíjense en el Instagram y en el Twitter del podcast, pero bueno, va a ser sobre economía y ya lo hicimos con Germán de Agosto, que es un compañero acá, que es un compañero acá de la casa, que no es periodista, pero quería hablar un poco sobre cómo es comunicar economía y es algo recontra complejo de comunicar. Me pareció que él lo hace muy bien, entonces estaba bueno hablarlo. Y bueno, también el equipo de oficio que está compuesto por Agustina Huertas, que está ahí, que se encarga de las redes, y por Ramiro Brianza, que se encarga de la identidad gráfica, y a toda la gente de Uicas también, que es donde se aloja el podcast. Bien hablado, sí, bien claro. Todo, muchas gracias.